Dividimos, aquí lo voy a hacer primero a ojo, son 3, 4, aquí lo coloco nuevamente. Aquí es 1, son 2, son 3, me quedó muy cortito, voy a hacerlo un poquitito más grande. Pueden utilizar una regla, pueden utilizar su lápiz o lo que sea que gusten usar para poder medir y colocar lo más preciso posible, ¿de acuerdo? Lo más preciso posible. Aquí ya tengo mi división de 5 partes. Voy a eliminar un poquito de estas lineecitas. División de 5 partes iguales, muchachos, que equivale a 5 orejas, ¿no? A 5 orejas de ancho. Así de sencillo, 5 orejas de ancho. Ahora, si acá observamos el ejemplo de los recuadros que colocamos de izquierda a derecha, la oreja está en el recuadro número 4. Aquí del lado izquierdo, en nuestra hoja, podemos contar uno, 2, 3, 4 y 5. En el área número 4 es donde vamos a colocar la orejita. Y si observamos la línea horizontal, es esta de aquí, esta linecita horizontal a de abajo de la oreja. Entonces ya tenemos el borde izquierda derecha de la oreja y la base. Nos falta la altura de la orejita. Me voy a acercar a esta parte y vamos a intentar definir cuánto mide la oreja de alto. Así que con muchísima atención, déjeme nada más, creo otra capita acá de este lado, permítanme tantitito. Una vez que ya tenemos nuestra línea, nuestra linecita marcada, vamos a intentar hacer lo siguiente. Ubiquen por favor todos atención en la fotografía. Y ya tenemos la medida de ancho de la oreja, que es de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Ya tenemos la medida de ancho. ¿Cuánto mide de ancho? O bueno, más bien, ¿cuánto mide de alto la oreja en relación a lo ancho? Esta misma medida, esto de aquí lo que mide de izquierda a derecha de manera horizontal, si lo duplico de manera vertical, este mismo tamaño hacia arriba, un cuadrado perfecto, la misma altura quedaría hasta aquí. Si me explico con esto, la medida de alto es la misma medida, la misma distancia que hay de ancho. Y aquí nos forma un recuadro o un cuadrado perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto espacio nos queda aquí arribita para poder extender esta linecita? Si nuestro dibujo o nuestro recuadro, este que vamos a hacer primero, lo aplicamos acá, todos lo voy a marcar con azulito también para que no se me pierdan. Voy a ir relacionando yo todo con colores. El espacio de izquierda a derecha lo tomo de ancho y lo voy a duplicar hacia arriba de manera vertical y me va a dar ese tamaño. ¿Sí? Me va a dar ese tamañito. Entonces, este es el lado derecho, el lado izquierdo, la parte superior de ese recuadrito. ¿Sí? Ese recuadro azul es exactamente este que tengo acá. Mide lo mismo de ancho y lo mismo de alto y se forma un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Quiero que toda la atención al inicio es lo más importante, muchachos, porque la oreja nos va a servir como unidad de medida para poder hacer todo lo demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. En un retrato no se inicia igual que un rostro. Un rostro se inicia desde el círculo principal, mitad del rostro, altura de los ojos, orejas, volumen del cabello, barbilla, etcétera. En un retrato tiene que ser más exacto, más medido y busca el elemento principal, el más entero, para poder de ahí sacar todas las medidas hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, a distancia al ojo, a la nariz, a la boca, para todos lados. Ahora, fíjate muy bien. Voy a intentar ahora sacar este espacio, el pequeño espacio que me queda por aumentar, cuántas veces cabe en mi cuadradito perfecto. Aquí cabe, uy, está muy exacto. Miren, aquí cabe una, dos, tres, cuatro y 5 veces. Si este recuadro, por favor, muchachos, lo dividimos en 4 partes vertical,
Una cuarta parte la vamos a duplicar hacia arriba. ¿Me explico? Si este recuadro, repito, lo dividimos en 4 partes vertical, aquí marco la mitad, después la mitad de la mitad, aquí está, miren, en 4 partes iguales de alto. ¿Sí? Divídelo por favor en 4 partes iguales. Aquí es 1, 2, ya voy a eliminar este numerito de aquí. 3 y 4. La hoja es vertical. Tomo un cuartito y lo duplico hacia afuera, hacia arriba del recuadro, hacia afuera, y acá formo la quinta parte. ¿Sí estamos bien? Estamos ubicando la proporción, ¿de acuerdo? La proporción. Extendemos un poquito la línea hacia arriba. Ahí está esa quinta parte que nos queda hacia arriba y ya se vuelve ahora un rectángulo vertical. Y vamos bien hasta aquí. Me explico con esto. Vamos el paso a paso. Tenemos la mitad horizontal, vertical. Dividimos horizontal en 5 partes. Buscamos la cuarta de izquierda a derecha, el número 4. El mismo tamaño de ancho lo pusimos de alto para formar un cuadrado perfecto y nada más alargamos una quinta parte después de dividir en 4 ese mismo cuadrito. Muy bien. Voy a dejar todas las medidas y vas a ver cuántas medidas vamos a ir generando. Ahora, el método que vamos a utilizar primero va a ser ubicar todas las coordenadas de lo principal, orejas, boca y ojo primero. Y después de ubicar los 4 recuadros de oreja, boca y ojo, vamos a dibujarlos. Y después de dibujarlos ya pasamos a lo demás. Muy bien. Entonces ahí va a quedar la orejita. ¿Va? Me voy a alejar de la imagen. Y ahora, observa nuevamente la fotografía y nos damos cuenta que, mira, la línea superior del ojito, de la oreja, esta partecita de acá arribita, de manera horizontal cae justo en el ojo. Aquí ya no vamos a batallar nada. Cae justo en el ojo. ¿Ya vieron? Entonces, de manera horizontal, con nuestra regla, con nuestro lápiz o simplemente con una línea, vamos a alargar esta línea horizontal hacia la izquierda. Y a esa altura va a quedar el ojito. ¿En qué número de recuadro de la oreja quedó, muchachos, el ojo? En el 2, exactamente. De izquierda a derecha, en el número 2. Entonces, aproximadamente a esa altura, y digo aproximadamente porque ahorita vamos a ubicar la medida correcta, aproximadamente a esa altura, sobre esa linecita por aquí va a quedar el ojo. ¿Estamos de acuerdo? Ya ubicamos el ancho y alto de la oreja, colocamos una línea horizontal hacia la izquierda por encima de la oreja y ya nos dimos cuenta aproximadamente dónde nos va a quedar. Ya tenemos casi el ojo definido. Ahora, este ojito, si ubicamos unas pequeñas líneas, traten de marcarlas muy ligerito. Si subimos una línea aquí de los bordes del espacio número 2 hacia arriba, ya tenemos estos de aquí. Esas lineecitas de aquí son las que acabamos de subir. ¿Sí? Y observamos que el ojito está justo ahí en medio. ¿En cuántas partes crees que podamos dividir, por favor, muchachos, para poder ubicar el ancho del ojito? Mira dónde está. Está justo en el centro, ligeramente a la derecha, cargadito hacia la derecha. ¿En cuántas partes nos conviene medir ese espacio? Ya lo voy a marcar aquí con
con verdecito para que no se me vayan a perder. Este cachito en 3, muy bien, Yaneli. Dividamos, por favor, en 3 partes este espacio. Si lo dividimos en 3 partes iguales, mira, aquí divido una, divido 2 y divido 3. Divídanlo, por favor, en 3 partecitas iguales. Una vez que lo dividimos en 3 partes iguales, nos vamos a dar cuenta que el ojo, acá sí, en la fotografía también voy a dividir en 3 partes iguales para ver exactamente dónde van a quedar esos espacios. Es 1, son 2 y son 3. Observa que una vez dividiendo en 3 partes iguales, el ojito está un poquito más ancho, más cargado hacia la derecha. Entonces, ahí ya tenemos ubicado el ojito, ¿no? Va a quedar en esta partecita aquí el lagrimal y más o menos acá de este lado el rabillo del ojo rebasando un poquito. Estamos bien hasta ahí. Ahí ya no hay borde hacia arriba y hacia abajo. Es una sola línea. Está cerradito, entonces hasta ahí nos vamos a ubicar. Vamos bien hasta aquí. Ese estuvo fácil, ¿no? Ya ahí va a estar el ojito. Ahora vámonos hacia la boca. Y nuevamente observamos que la línea de la base de la oreja toca el centro de los labios. Está facilísimo el dibujo. Si ubicamos horizontales y verticales, así como tal, no hay líneas en diagonal, ¿eh? Quiero que tomen en cuenta que nunca vamos a poner una línea en diagonal para unidad de medida. Siempre van a ser horizontales y verticales 100%. Todo el tiempo. Las diagonales no nos sirven, las diagonales nos van a confundir. Deben de colocar siempre horizontal y vertical. En el recuadro número 1, acá habíamos dicho que ese es el recuadro número 1, dijimos que en el 2 quedó el ojito. En el recuadro número 1 va a quedar la boca. Si ese recuadro, muchachos, lo dividimos en 2 partes iguales de ancho, si ese recuadro por la base lo dividimos en 2 partes iguales, nos queda justo donde está la punta del labio superior. ¿Ya lo vimos? Entonces vamos a ese espacio y de ancho, muchachos, aquí de ancho, dividamos a la mitad exacta. Dividamos la mitad de este cuadrito número 1 y marcamos una pequeña línea vertical hacia arriba. ¿Qué tan arriba? Nada más un pequeño espacio, no demasiado. Muy bien, hasta ahí va a llegar la boca. ¿De acuerdo? ¿Y dónde inicia acá en la comisura? Si observas la comisura, más o menos termina como por aquí. Ligeramente despegadito de la línea de divisoria en este espacio. ¿Sí? Más o menos a esta altura terminaría la comisura hacia abajo, ahora del lado de abajo. Vamos a intentar marcar muchas coordenadas. Primero nada más, repito, de la oreja, del ojo y la boca, nada más. Y le avanzamos con lo demás, con la nariz y luego con la barbilla, ¿no? Nos vamos a revolver. Primero esas 3 partecitas, es un pequeño triángulo. Un pequeño triángulo, oreja, ojo y boca. Muy bien. Ahora vamos a intentar buscar la altura de esa boca. La altura de esa boca, si todo este recuadro de alto. Muy bien, todos ubiquen ese recuadro de alto. Si lo dividimos justo a la mitad de altura, dividamos justo a la mitad de altura y queda aquí la línea. ¿Sí? Vamos a dividir, por favor, todos a la mitad ese recuadro de alto. Y lo voy a señalar, voy a alargar esta pequeña linecita hacia la izquierda. Todo eso de alto, por favor, divídanlo a la mitad. Vamos a intentar ahora buscar la medida del labio. Aquí.
¿sí? Ahí está la mitad del recuadro. Muy bien. Esa es la mitad del recuadro. Mira dónde llega. Toca la fosa. ¿Ya viste? Ese nos va a servir ahorita para la nariz. Ahora, ahora vamos a sacar por favor una cuarta parte de aquí abajito. Esta mitad de abajo vamos a dividirla también a la mitad. Y nos va a quedar justo aquí. Es muy similar el área donde nos va a quedar el ojito, el labio. ¿Sí? Ahora esta partecita la dividí a la mitad de la mitad. Muy bien. De aquí vamos a dividirla a la mitad. Si observan, son solamente mitades, son solamente líneas muy sencillas de medir. Imagino que todos saben medir, saben contar. Espero que sí. Bien, ahí está la mitad, muchachos. Esto va a ser más que suficiente para poder ubicar la boquita. Les dije al inicio, vamos a mezclar tanto las medidas como nuestro buen dibujo. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a alejar un poquito aquí de la fotografía y voy a hacer un pequeño resumen. Toda la hoja vertical. Dividí a la mitad vertical a la mitad horizontal. ¿De acuerdo? Siempre marcando el centro. Todo el ancho, bueno, primero hice la María Luisa, ¿no? Para dejar un poquito de orillita en el papel. Y el espacio dentro de la María Luisa lo dividimos en 5 partes. 5 partes que nacieron precisamente del ancho de la oreja. El ancho de la oreja es lo que nos dio esa medida de 5 partes. Aquí es la 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, y en el área número 4 fue donde ubicamos la orejita. Aquí la orejita, un rectángulo vertical. Y ahora, si observamos, el origen de todas las medidas nace de la oreja. De base, de ancho, bueno, ahorita de ancho hacia arriba y hacia abajo, ahorita lo vamos a utilizar. Pero de entrada, la base y la altura de la oreja es lo que nos permitió colocar el ojito y la boca hasta el momento. Muy bien. Ahora ya tenemos las coordenadas básicas de oreja, ojo y boca. Vamos a dibujar, por favor, la boca. Tráiganse su lapicito normal y vamos a intentar dibujar aquí dentro de este espacio la orejita. Si observan, muchachos, en la parte superior, todo este recuadro, mira, lo voy a limpiar un poquito. Voy a limpiar esta linecita. Voy a dejar libre únicamente el recuadro. Todo el recuadro en 5 partecitas que habíamos formado. Solamente eso lo voy a dejar. Si observas en la parte superior de la oreja, aquí en la partecita superior, de aquí inicia la oreja, en esta formación. Luego choca obviamente en la parte superior, a la derecha, baja a manera de un óvalo. Aquí hay un pequeño piquito, muy, muy ligerito. Y luego choca en la base nuevamente, y del lado izquierdo también. Y este lóbulo de la orejita. Muy bien, sube un poquito y ahí es el tamaño perfecto para colocar la oreja. Muy bien, ahora con muchísimo cuidado vamos a intentar dibujar la parte interna. Esto lo vamos a hacer más a ojo que a medida. Y repito, cuando tú tienes un modelo en vivo, esta práctica quiero que la tomen en cuenta para esto. Es una aplicación para cuando se tiene un modelo en vivo, un rostro que está enfrente de ti. Medimos lo principal de que a ver cuánto mide la oreja de alto y de ancho aproximadamente. No le vas a rayar la cara, ¿no? Nada más a ojo vas a medir, pero lo que sigue, la práctica que hacemos es en el papel, midiendo para cuando te toque hacer un rostro en vivo,
todas las medidas las puedas hacer en tu mente, pero sabiendo cómo se va a realizar. Imagínate, tienes un rostro de perfil, tienes a mi tío Johnny Depp así enfrente y de perfil lo vas a retratar. ¿Qué buscamos como principal? No, pues la oreja se ve más entera. Bueno, la oreja la empezamos a medir. ¿Cuánta distancia hay de la oreja hacia el ojo? Lo medimos. ¿Cuánta distancia hay o a qué altura está la boca? Y lo medimos. Colocamos la parte superior de la orejita. Vamos a jugar también con degradados, tonos claros, medios y oscuros. Primero esta partecita superior. Si no están muy seguros de su trazo, háganlos claritos, por favor, trazos claros. Con un poquito de miedo nada más, para que poco a poco, de menos a más, vayas aumentando la presión de la intensidad de tu lapicito. Voy a sombrear aquí en la parte interna un poco. Coloco una pequeña sombra clara, tono medio, y un poquito el tono oscuro casi para delinear. Ahí. Todo el arquito aquí del orejito también. El trazo de sombra clara un poco más largo. Tono claro. Y hay un brillito. Este lo vamos a dejar para siluetearlo. Este brillito de aquí. Pasamos la sombrita de tono claro hacia la derecha. Un tono medio, un poquito más cortito, pegado hacia la superficie. Y un tonito un poco más oscuro, pegadito, pegadito, casi delineando. Muy bien. El trabajo del realismo, muchachos, implica mucho volumen, mucha luz y mucha sombra. Repito, aparte de la medida, tenemos que trabajar mucho nuestra visualización, nuestra percepción. Al observar los elementos, también necesitamos nosotros calcular con la mente. Sombrita aquí del lado derecho. Y hacia la parte del oído, observa que aquí hay un pequeño espacio de brillito, que con el borrador lo puedo limpiar esa zona. Y el oído aquí en una formita casi triangular. Aquí se coloca el oído. Muy bien, en esta partecita. Y aplicamos nuevamente el tono claro en la zona del oído. Tono medio más pegadito hacia la izquierda. Y un tonito oscuro muy bien marcado para definir el orificio del oído. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Recuerden que es una práctica, muchachos, una clase en donde aprendemos cómo hacerlo. No te preocupes si queda con muchos trazos. Entre más trazos y más bien elaborado lo hayas hecho, mucho mejor al final de la clase. Pero tampoco vayan a preocuparse porque quede súper exacto e idéntico, casi como una fotografía. No, tranquilos, es primero una práctica de la clase en la base. La base es lo más complicado y lo principal en un dibujo. Si requieren la práctica de mayor detalle, implica mayor tiempo. Así que yo les voy a dar la base de todo el rostro para que nada más después de esto, si ustedes quieren dedicarle más cantidad de tiempo para los detalles, lo puedan hacer después y ya no tener que completar lo importante, que lo importante lo vamos a hacer en el boceto. Aquí en la parte del lóbulo hay una pequeña sombrita
como una hendidura. Y luego tiene dos arracaditas. Primero colocamos los dos orificios. Me salió muy despegado. Ah, es que uno era el lunar. Acá está un lunar. Tiene tres orificios aquí. Los primeros dos de la derecha son para la arracada. Aquí está la arracada número 1 de la derecha. Y la arracada número 2, un poquito más ovalada, vertical. En esta posición. Ya para terminar el diseño de la orejita, delineamos debajo de la oreja, delineamos un poquito más fuerte porque aquí se marca una sombra muy intensa que termina por delinear todo el borde de la orejita hacia abajo. Pero por favor no lo hagan directo, la sombra muy intensa. Acuérdate que es primero un tono claro, larguito. El primer tono claro siempre debe de ser un poquito más grande. Tono medio más pegadito a la oreja. Pegadito, pegadito. Y el tono oscuro casi delineando también como lo hicimos en la parte interna de la oreja. Toda esta zona. En el tercer tono oscuro siempre, pues ahí sí le presionamos un poquito más normal, con la presión natural de la mano. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Para completar un poquito el alrededor de la oreja, vamos a dibujar, por favor, una pequeña silueta de vellito, vaya de cabello, por debajo, más o menos a esta altura, donde comenzaría el cabellito aquí del contorno. ¿Verdad? Un aproximado nada más para que esta zona alrededor de la oreja ya quede un poco más entera. Y aquí hacia arribita de la oreja, con un poquito de pelito, rodeamos y enmarcamos la orejita superior, la parte superior de la oreja. A la izquierda, observa que hay unos vellitos o cabellitos que se meten o invaden hacia la orejita. Y unas pequeñas partes de abertura, unos cuantos mechoncitos a la mitad de la orejita. Y otro más que apunta hacia el oído. Y nada más, hasta ahí. Hasta ahí nada más. Ahorita completamos todo lo demás. Qué bonita oreja, ¿no? Ese es lo más elaborado. Como es lo más entero, muchachos, la oreja es la única que se ve completa. El ojo está cerrado, la boca se ve a la mitad, la nariz se ve solamente a la mitad, el ojito cerrado. Y por eso comenzamos de la parte principal, la parte más entera. Ahora vámonos hacia el ojito, por favor. Voy a correr la imagen hacia la izquierda. Y aquí del lado izquierdo en el ojo, observen por favor toda la colocación. Ya sabemos dónde iniciar. Dijimos que está un poquito cargada más hacia la derecha. Voy a quitar un poquito esta partecita para ver dónde se ubica principalmente el ojito y la forma del ojito. Nos acercamos a donde dijimos el área número 2. Recuerden que de izquierda a derecha ese es el cuadro número 1, después el número 2 y ahí estaba la ubicación del ojito. Sobre la línea, rebasado un poco hacia la izquierda, casi plano. El rabillo del ojo va hacia la derecha, se rebasa un poquito. Esa es la línea del párpado, la línea principal de la pestaña. Repito, ese no va a tener tanta complicación.
como es un ojito cerrado, lo único que nos conviene es hacer correctamente las pestañitas. De aquí hacia abajo, de la raíz hacia la punta, vamos soltando las líneas de la pestaña. Unas más largas, otras cortitas. Observa la dirección hacia abajo, hacia la izquierda. Suelta el lápiz. Toca en la línea y suelta hacia la punta. Toca el lápiz y suelta hacia la punta. Muy bien, aquí debajo, para complementar un poquitito, podemos hacer una pequeñísima capita de sombra clara aquí por debajo. Ahorita vamos a extender un poquito más estas lineecitas, pero cualquier cosita también para la texturita de la piel, cualquier cosita de sombra. Ahora lo que va a completar, ahí está el ojito, la posición del ojito, lo que va a completar el ojo es hacia la parte de arriba, esta formación del párpado en el glóbulo ocular, la pielecita que cubre el glóbulo ocular. Si observamos el detalle de la altura de la pestaña, duplicamos hacia arriba, mira, esta altura de la pestaña lo duplicamos 1, 2 veces y luego después está la cejita. 2 ojitos hacia arriba, digamos 2 alturas de las pestañas. Hacia arriba, aquí lo marco con vertecito. En un promedio de aquí, lo duplicamos hacia arriba 1, 2. Y ahí podemos colocar toda la zona del párpado. Un poco delineadito. Aquí va una primera linecita de la piel. Esto es lo que va a hacer que se vea más entero el ojito. Aquí la arruguita en la piel también, hacia la ceja. Ligeramente rebasada. Ahora, de izquierda a derecha. Aquí, miren, el ojito va en el número 2. De izquierda a derecha de las orejas, del recuadro de la oreja, va en el número 2. Y ahí arriba. Ahora vamos a colocar la sombrita. De izquierda a derecha un tono claro. Observa la posición de las líneas, casi en horizontal. Tono claro, primero. Tono medio más cortito, pegadito hacia la izquierda. Y tono oscuro un poquito más cortito. Y pegado hacia la izquierda. Esta parte. Muy bien. Del lado derecho también existe otra pequeña sombrita de tono claro. Un pequeño tonito medio que está un poquito detrás del cabellito de este mechoncito. Nada más con tono medio es más que suficiente. Hasta ahí. Y en la parte de abajo del ojo también podemos aplicar un poquito de sombrita aquí debajo con esta pequeña curva. Ligeramente acompañado de las líneas de la piel. Ligero el trazo, ligero, por favor. Aquí al frente, debajo, un tonito medio más intenso. Hasta ahí únicamente. Muy bien, ahí ya se va formando, se va haciendo un poco más entero. Ahora observa la figura de la ceja. Arribita de ese espacio no se alcanza a definir demasiado porque llevan los mechoncitos del cabello por encima. Entonces, formamos una pequeña silueta de la ceja. Miren, si se fijan acá en el recuadro, ya me les pongo nuevamente los recuadritos de los ojos. Aquí en esta partecita observa que en el recuadro que tenemos
La ceja no llega hasta esa línea. Aquí del lado izquierdo, la ceja no va a llegar hasta esa línea. Bien, se queda antes. Y la ceja termina antes. Por lo tanto, esta pequeña silueta no la vayan a rebasar hasta acá, por favor. Sí, se queda antes. Aquí en ese espacio. Y hacemos una siluetita en formita de gota. Observa la posición que en la parte más abultada, más con mayor volumen de la ceja, tiene una formita de gota. Y hacia atrás y hacia abajo hace esta colocación. Muy bien. Ahora la textura de la ceja va en esta posición. Si observamos la fotografía, tiene esta colocación la cejita. Y aquí va dando vuelta. Hacia arriba. Y va dando vuelta. Hacia la derecha y hacia arriba. Ligerito el trazo, por favor. Ligerito, ligerito. No le presiones demasiado. Gira, gira, gira. Hasta llegar a un punto en donde ahora ya es con una ligera curva hacia abajo. Hacia abajo y hacia la derecha. Observa que hay unos vellitos aquí que salen por encimita del párpado. Estos de aquí. Se van hacia atrás. ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Repito que las primeras medidas de la oreja, el ojo y la boca son el 50% del trabajo. Si las medidas principales salen bien, esta colocación de ojo, boca, ceja y demás va a salir correcto. Ahí está la cejita. Ya vieron que ya se está completando. ¿Sí? Confíen en las medidas, por favor. Un retrato, repito, nunca va a ser igual que un rostro cualquiera. El rostro cualquiera, como lo explicaba hace un momento, empiezas el círculo, barbilla, mitad del rostro, altura de los ojos, volumen del cabello, orejas, cuello y demás. En este no, este sí tiene que ser exacto, tiene que ser muy parecido. Ahora hay una ligera sombra hacia el frente y abajo de la cejita. En esta posición. Lo voy a hacer en diagonal de la cejita hacia abajo y hacia la izquierda. Esa sombrita. Una pequeña sombrita degradada. Capa número 1. Tono medio. Tono oscuro con mayor oscuridad, mayor intensidad. Aquí en el huequito. Conseguir volumen, conseguir un efecto más natural en el sketch. Levanta la mano a los que ya les han pedido que le hagan a alguien un retrato, un dibujo de algo. Muy bien. Siempre es importante practicar tantas veces sea necesario hasta que lo llegues a dominar. ¿Cuántas veces? No sé, dependiendo de cada quien. 10, 20, 30, 100 veces. 200 veces si es necesario, hasta que lo llegues a entender y dominar. Pero principalmente aquí quiero que enfoquemos un poquito la parte del 50% que es medida y el 50% que es el dibujo, para no enfocarnos en uno solo. Hay muchos que dicen, no, yo mejor prefiero aprenderme las medidas. No, es aprenderte tanto las medidas como el dibujo libre, ¿de acuerdo? Y los dos acompañados te van a hacer un dibujante más completo. Muy bien. Ahora, ligeramente hacia arriba, voy a marcar una pequeña sombrita por encimita de la ceja para que no se vea plano totalmente. Aquí primero.
Dice, y si es un retrato a color, es el mismo proceso. Esto es lo que se debe de hacer también, aunque sea un retrato a color, ya el color viene por encima. ¿Sí? El color ya cae sobre la sombrita, sobre los detalles que está en esta posición. Muy bien, pero no porque sea color lo vayan a dejar incompleto, ¿no? Se hace igual. Todo, luz, sombras, todo el detallito. Muy bien, ahorita con todo el cabellito te va a cubrir esta partecita del lateral del rostro de Johnny Depp. Vámonos ahora hacia la boca. Vámonos hacia la boca, por favor. Ya tenemos oreja, ya tenemos el ojito. Ahora vámonos con la boca, que ya dijimos dónde ubicarlo. Miren, sobre la línea horizontal, que es esta de aquí, la voy a marcar. Esa es la lineecita horizontal, ¿no? Esta de aquí, la de aquí abajito. Esta de aquí. Muy bien, todos se ubiquen en esa lineecita. Ahora, aquí habíamos dicho que, voy a acercar a la boca. La comisura va abajo a la derecha, rebasado en esta posición. Y dijimos que la unión de los labios cae justo cae en la línea de la mitad de toda la hoja. Aquí. El labiecito de abajo no llega a tocar esta línea vertical, se queda antes, un poquito hacia adentro, formando una pequeña gota. Esta gotita, observa la gotita. Una gotita hacia abajo y una gota hacia arriba. Cuando se dibuja una boca de perfil, tiene diferentes figuras, diferentes formas, pero principalmente tiene una formación de una gota. Observa que ambos labios están a la misma altura, ¿ya viste? Solamente el bigote es el que toca la línea de acá, ¿de acuerdo? Hay una extensión. Entonces, si coloco una pequeña línea punteadita hacia arriba, ubico el tamaño, o bueno, si vaya la distancia del labio superior. Aquí la gotita. Vamos bien hasta aquí. No llega hasta esta línea, ¿eh? No llega hasta esta línea. Aquí la marcamos, de hecho es esta. No llega hasta esa línea, por favor. Se queda antes. Aquí. Casi simétrico. Colocamos todo este espacio. Con dos formitas de gota. Ahora, una vez que ya tenemos la formación de las gotas, la comisura se extiende cualquier cosita hacia abajo a la derecha, como una parte de sombra. ¿Sí? Como un corazoncito, como una alas de mariposa, como lo que sea que quieras, dos gotas y demás. ¿Sí? Observen la proporción, ya más o menos va quedando bien. Al inicio se va a ver raro como cualquier dibujo, siempre, pero si confías en las medidas no van a fallar. Y nunca te quedes a mitad del camino de que no, es que siento como que no. Las medidas no fallan, no van a fallar. Te aseguro que aunque comiences desde el dedo chiquito del pie y luego continúes con el cabello en la frente y luego el brazo, va a ser exactamente lo mismo. Y las buenas medidas nos van a hacer un correcto dibujo. Ahora, ya que tenemos aquí el labiecito del centro de los labios hacia arriba, vamos a intentar dar una sombrita degradada hacia arriba. Una ligera curva, sombreando todo el labiecito y delineamos aquí de una vez, delineamos fuerte entre los labios. Tono claro en el labio superior, tono medio más pegadito y más corto hacia la unión de la boca, de los dos labios,
y tono oscuro, un poquitito más intenso. Déjenme quitar los recuadritos rojos. Ahí está, con eso ya se alcanza a ver un poquito mejor. Bien, no se delinea el labio, ahorita se va a enmarcar con el bigote, por favor. El labio de abajo. Tono claro. Ahora en esta curvita. Tono clarito, ligeramente separadito las líneas también. Como darle volumen a una naranja, los gajos de una naranja. Tono medio. Ligeramente más pegadito al centro de la boca. Y aquí abajito, mira. Aquí hay otro tantito tono medio hacia la comisura. Y el tono oscuro solamente se queda aquí cortito, arriba. Un poco nada más. Hay unos cuantos brillitos que estos los podemos siluetear con pequeños circulitos para enmarcar esos brillitos. Esos brillitos en un sketch, en un dibujo realista, en un sketch realista. Se señalan también. Ahora, ¿recuerdan de todo el recuadro que pusimos? Aquí sí tengo que ponerlo nuevamente. De todo el recuadro de alto que colocamos ese recuadro rojo, a la mitad de distancia, fíjate dónde llega la nariz. Entonces, abajito, más o menos como a esta altura, abajito de la mitad, porque esta de aquí es la mitad de todo este recuadro. ¿De acuerdo? Entonces, abajito de esa mitad, aquí vamos a comenzar con la silueta primero del bigote. Y la silueta del bigote, primero del bigote, ahorita vamos con la barbilla y después la barba. Alrededor de la boquita, con un poquito de pelo, aquí alrededor. Enmarcamos en esta zona ligeramente triangular hacia la comisura. Aquí. Y por debajo del bigotito, enmarcando el labio superior, un par de texturas también de pelito. No le remarquen demasiado todavía y vamos a intentar rellenar un poco observando la dirección del vellito del bigote. El vellito del bigote va en diagonal de derecha arriba hacia izquierda abajo. Y aquí en esta parte se gira un poquito más vertical. Y aquí te muestra un poquito aquí el surco labial. Aquí hay una pequeña V. Tratamos de sombrear tantito más aquí del lado izquierdo de la boca, con pelito, con vellito del bigote, para enmarcar la boca o el labio. Aquí ya presionamos un poquito más fuerte. Ya nos gusta cómo quedó la primera capita. Es muy similar a como cuando trabajamos con sombra, tono claro y hacemos primero todo el trazo sencillito, pero sin marcar tan fuerte. Tono medio, ya marcamos un poquito más. El tono oscuro, ya le presionamos sin tanto miedo, por favor. Bien, ahora debajo del labio inferior, aquí colocamos una figurita de la barbita aquí por debajo del labio, que tiene esta posición con pelito. Un poquito en la formita de garabato. Tono claro primero. Tono medio, tono oscuro, simplemente por encima.
y una pequeñita sombra en la piel clara primero. Un tonito medio enmarcando un poco esta parte debajo del labio. Y un tonito más oscuro hacia la comisura. Cualquier cosita mayor. Ahora obsérvenlo. Ahí va, ¿no? Se parece a Voldemort. No tiene nariz. Ahorita le ponemos la nariz. Dice, ¿cómo se llama el que estamos haciendo? Ah, no puede ser que no lo conozcan. Mi tío Juan. Juan Deep. Johnny Depp. El de... Uy, tantas películas. Piratas del Caribe. Para mí son son las que más me gustan. El joven Manos de Tijera. Muchas de Tim Burton. Eh, la de, ¿cómo se llamaba? El turista, ¿vieron la del turista con esta Angelina Jolie? Está padrísima esa película. El turista con Angelina Jolie. Charlie, la fábrica de chocolates, es correcto. Este era Charlie. Alicia en el País de las Maravillas, El sombrerero loco. La leyenda del jinete sin cabeza. ¿Quién más? Uy, un montón. Es de los actores que les llaman camaleónicos. Los actores que en todo se convierten. ¿Cómo se llamaba el de Animales Fantásticos, Marisela? El personaje de Animales Fantásticos también, ese es de los más actuales. Grindelwald. Gracias. Correcto. Ahí va, ¿no? Ya tiene más forma. La oreja, el ojo, la boca. Como lo medimos correctamente, no importa que no continúes el dibujo de donde iniciaste. Hay muchos que se preocupan por iniciar desde el ojo y luego desde el ojo ya a lo que hay alrededor, ¿no? Y luego la ceja y luego hacia abajo y luego la nariz, lo que está pegadito, ¿no? Pero cuando lo mides, puedes iniciar de diferentes lados, de diferentes partes. En así, ese retrato así ya está bien padre. Hay retratos así incompletos, no sé si en algún momento los hayan visto, pero hay retratos así, incompletos, nada más con el ojo, oreja o algo, partes esenciales, que a simple vista si lo ves dices, no, pues sí es, ¿no? Sí, sí es Johnny Depp. Ya nada más le falta colocar. Ahora sigue la nariz. De los puntos importantes a continuación es la nariz, la barbilla y la frente y luego después el cabello. Y al final pues ya el cuello y lo demás. ¿Sí? Vámonos con la nariz, por favor. Aquí en la nariz ubicamos, por favor, primero una línea vertical. Esta línea vertical, observen por favor dónde la voy a colocar. La línea vertical me dice que está fuera del labio, ¿sí? Más allá del labiecito, este que acabo de poner aquí. Pero del recuadro, del primer recuadro que tenemos, de este de aquí, déjenme le cambio el color. Del primer recuadro que tenemos, observamos que es una medida también proporcional a este primer recuadro. Miren, al primer recuadro, ¿en cuántas partes lo tenemos que dividir para que me dé esa área? Si lo dividimos en tres partes iguales, aproximadamente, porque creo que está muy grande este primer tercio, pero es muy aproximado, ¿no? Es un tercio, dos tercios, tres tercios. Si lo dividimos en tres partes iguales, nos va a quedar un poquito más grande del primer tercio a la izquierda. Espero me explica hasta este punto. De todas maneras, acompáñenme aquí en esta parte. Lo voy a marcar con moradito para que no se me pierda. De el ancho de este primer recuadro, el ancho de este primer recuadro, dividamos por favor en tres partes horizontales, tres partes iguales. Aquí es 1, 2, ahí me quedé muy corto. Aquí es 1, 2 y 3, ahí está.
Dividan, por favor, esa línea superior en 3 partes iguales. 3 partecitas iguales. Vamos a ubicar ahora la coordenada de la nariz. No son más que, en la práctica de retrato, no es más que ubicar coordenadas mucho. ¿Sí saben que es una coordenada? Levanten la mano los que sí saben que es una coordenada. Perfecto. La coordenada es buscar la Y y la X, ¿no? Horizontal y vertical, ¿sí? Y encontramos un cruce. Ese cruce es el punto o la coordenada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar ahora la coordenada de la punta de la nariz. La punta de la nariz nos va a indicar dónde dibujar todo el resto de la nariz. Lo más importante es la punta de la nariz. Y dividimos ahora en 3 partes acá en la fotografía. Miren, la división de 3 partes queda justo aquí. 1, 2 y 3. Observa que la línea vertical de la nariz está despuesito del primer tercio. ¿Ya viste? Despuesito del primer tercio, es decir, aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? No está en el primer tercio, está despuesito del primer tercio. Muy bien. Ya tenemos la parte de la distancia hacia la punta. Ahora nos falta ubicar esta coordenada, ubica donde voy a poner una línea horizontal, esta de aquí. ¿A qué altura está, muchachos, esta linecita? Y todo este recuadro nuevamente. Y todo este recuadro de alto. Ya habíamos dibujado la mitad. Este espacio es muy seguramente un tercio, pero ahora de arriba hacia abajo, miren. Uy, es muy, muy cercano. Bien, ahora vamos a dibujar, a ubicar esa coordenada, por favor. Esta de aquí. Pongan atención acá. De todo el recuadro de alto, de todo el recuadro de alto, vamos a dividir en 3 partes iguales. Lo mido aquí con 1, 2 y 3. Ahí está. 1, 2 y 3. Todo el recuadrito de alto, el cuadro rojo. Muy bien. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. De alto. Bien, y ahora si mido acá mi fotografía, va a quedar, aquí es 1, 2 y 3, queda exactamente en un tercio, aquí, justo en un tercio, 2 tercios y 3 tercios está justo ahí abajito. Entonces aquí ya tenemos la coordenada, justo ahí, en ese cruce, en ese puntito. ¿Me explica? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Son un montón de líneas, un montón de medidas. Pero ya va a resultar mucho más sencillo. Entonces aquí, miren, aquí sin temor a equivocarme, aquí podemos poner la punta de la nariz. Y nada más ese pequeño arquito, ese pequeño arco. Este arco, vamos a dibujarlo por favor primero. La nariz se debe de dibujar con la punta circular. Aquí. Punta de la nariz. Fosa. Observan hasta dónde llega la fosa, más o menos al ras del recuadro, ligeramente rebasado. Este de aquí. En un óvalo más largo. Observa que la fosa rebasa esta partecita. Y la punta de la nariz es más pequeña. Cuando se dibuja una nariz, muchachos, de frente, es punta de la nariz, fosa izquierda, fosa derecha. Y ya después aquí se dibujan los orificios
la base de la nariz y la punta hacia arriba, ¿no? Así se dibuja una nariz de frente. Una nariz de perfil, pues ya eliminas una fosa y ya nada más aquí quedan la punta y la fosa que se ve. Y aquí ubicamos, por favor, primero todo el bordecito de la punta hacia abajo, hacia la boca, hacia el labio. A esa altura, aquí hace el arco. Ya tengo la base de la nariz. Y aquí enseguidita, bien pegadito, está el arco del orificio en la fosa. Largo, con 3 capitas de sombra. Tono claro, tono medio y el tono oscuro mucho más intenso. Nunca hagan el remarcado así directo, negro, sólido, no. Hagan por partes, por favor. Tono claro, tono medio, tono oscuro. Así vamos a encontrar un poquito más de naturalidad entre el degradado o la variante de escala de grises. Luz y sombra principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ubicar, por favor, muchachos, esta coordenada de aquí. Miren, la voy a señalar con amarillo para que no se me pierda. Esta de aquí, ¿ya la vieron? El arco donde termina la nariz y comienza la frente. Ese que acabo de marcar con amarillo. Vamos a ubicar ahora esa coordenada. Este ya está bien fácil. Ya está muy sencillita. Observa otra vez horizontal y vertical. De altura o de manera horizontal, ¿a dónde llega? Debajo de la ceja, arriba del ojo. ¿Sí? Más o menos observa las medidas que tenemos ya acá definidas. Y de manera vertical, observa dónde llega. Después de la cejita. Aquí después de la cejita. Y dentro de la boca, mira. Dentro de la boca. Aquí está. Toda esa coordenada. La voy a marcar con amarillo. Aquí dijimos que dentro de la boca, en esa altura, observa. A esta altura. Y fuera de la ceja. ¿Sí se ve ahí? Bien, aquí lo marco. Ahí está. A esa altura. Dentro de la comisura de la boca, despegadito de la fosa, fuera de la ceja, una línea así vertical. Y de manera horizontal está debajo de la ceja y por encimita del ojo. Aquí. ¿Ya lo vieron? Aquí. Entre la ceja y el ojo, más arribita, más pegadito hacia la ceja, ¿no? Ahí. Más pegadito hacia la ceja. Y ya nada más vamos a unir ese punto hacia la nariz, pero no en línea recta, tampoco se vayan a emocionar. Es una ligera curvita en la punta. Una pequeña línea recta hacia el tabique y aquí redondea hacia el arco. Esta unión sin siquiera alejarnos hacia atrás para ver el dibujo, a ver si se va viendo bien. No, eso ni siquiera me preocupa. No te tienes que alejar. ¿Quién de ustedes hace eso de que se alejan para ver si el dibujo va quedando bien? Bueno, eso es cuando lo interpretamos, pero cuando lo medimos ni siquiera nos preocupamos por eso. Les aseguro que si las medidas están correctas, el dibujo, miren, va quedando pues muy bien. ¿Sí? Ya no te tienes que preocupar tanto por esa parte de alejarte para ver más o menos qué le modificas y más para allá, más para acá, más para la izquierda. No, ya con las medidas es mucho más sencillo. Bien, aquí intentamos completar un poquito después del arco, hacia arriba y hacia la izquierda, este volumen donde comenzaría la frente, toda esta parte.
Incluso aquí le podemos colocar sobre la nariz un poquito de sombra clarita. Debajo de la nariz una sombrita clara también. Para darle un poco de volumen, miren, aquí debajo de la fosa. Sobre la fosa, aquí otra sombrita. Aquí puede haber tono claro y tono medio. Y luego hay un brillito. Observen la nariz, en esta partecita hay un pequeño brillo. Y ahora uniendo el ojo hacia la nariz, aquí extendemos esta sombrita en tono claro. Porque no va totalmente brillante. Un pequeño tonito medio hacia el ojo. Aquí. Y ahora hacia abajo del ojo, en dirección hacia la fosa o hacia la boca, aquí hay más sombrita. Les dije que al final, ya cuando completáramos un poco más, le íbamos a elaborar esa sombrita. Podemos hacer la cruzada también, pero en tono claro primero. Un tonito claro y muy sutil de la primerita capa de sombra. Cruzadito también puedes hacerlo. Esta línea cruzadita. Hoy me están zumbando los oídos. Alguien está hablando de mí. Sí, es cierto, ¿verdad? Eso. Cuando te zumban los oídos. ¿Quién sabe qué estarán diciendo de mí? ¿Dudas, muchachos? Hasta este punto. ¿O aquí ando mi tío Johnny Depp? Ya para terminar parte de la estructura en la nariz, observa la comisura aquí detrás de la fosa. Dice, en realidad es porque se le murió una neurona. Ay, caray, me tronó de tanto medir y pensar. Gracias, Raúl, ya. Lo del zumbido, dicen que es eso, dice Raúl. No, pues ya me estoy quedando sin neuronas. Dice Greta, estoy diciendo que es un buen profesor. Ándale, esa me gusta más. Por eso, es por eso. Comisura aquí entre la nariz y la boca. Vamos a intentar delinear muy poquito, muchachos. Esta linecita con una pequeña capita de tono claro. Vamos a formarla. Una segunda capita de tono medio, pegadita a la línea. Y segunda aquí hacia debajo del ojo. Y una poquita sombra entre la nariz y la boca, o en la nariz y el bigote. En esta partecita de tono claro. Quedando bien padre, un poco no. Ahora dijimos que primero fue la oreja, después el ojo, la boca, la nariz, ahora la barbilla. Colocando la barbilla, todo lo demás va a salir muy bien. Ahora, ¿cómo podemos ubicar la barbilla? Tomen en cuenta el alto de la oreja, por favor. Aquí lo voy a hacer en este colorcito azulito. Por favor, aquí para la barbilla, muchachos, vamos a tomar en cuenta la medida de alto de la oreja. Todo el recuadrito de la oreja, este de aquí, miren. Ay, caray, no se modificó el color. Este colorcito. Todo el alto de la oreja, ¿sí? El recuadro rojo. Lo vamos a duplicar hacia abajo. Alto de la oreja, lo duplicamos hacia abajo y observa que queda justo aquí. Y más exacto no pudo haber quedado. Una oreja de alto hacia la barbilla es la medida correcta para la barbilla. ¿Ya vieron? Una orejita de alto hasta ahí.
Duplicamos todo el alto, este de aquí, mire, lo estoy marcando con azulito. Tomo la medida, duplico hacia abajo y me llega justo ahí. ¿Listo? Una oreja hacia abajo exactamente. Una orejita de alto. La duplicamos hacia abajo y ahí está, mira. Esa de ahí. Una medida de alto. Ya está muy facilito. Ahora, ya tenemos la coordenada horizontal. Esta de aquí, ya tenemos la coordenada horizontal. Esta, muchachos. Ay, caray. Esta de aquí. Falta la coordenada vertical, falta esta donde llega la barbilla, ¿ya vieron? Está justo a la altura de la boca, justo a la altura de los labios, justo en esa misma coordenada. Sin ninguna duda, justo a la altura de los labios, bajamos la línea, miren, y ahí está la coordenada perfecta. Aquí está la coordenada perfecta y simplemente la barbilla tiene una forma de un círculo perfecto. El lapicito, dibujamos el circulito perfecto para la barbilla. Ese circulito perfecto. Topa abajo, topa a la izquierda y ya tenemos el volumen. Te digas que no necesito alejarme para ver si va quedando bien, simplemente medí hacia abajo y ahí voy a ubicar la coordenada tanto de la izquierda como de la base y ya nada más voy a dibujar. El 50% fue de la medida y el otro 50% va a ser de mi dibujo. Ubico la barbilla. Aquí ya puede ser más como un pelito. Miren, aquí el pelito rebasa un poquito hacia la izquierda. Por debajo no rebasa, se queda aquí adentro. Hago la siluetita de la barbilla primero. Así punteadita, punteadita. Y después ya aquí con unas palomitas, miren, así. Comiendo palomitas y dibujando la barbilla. Esto ya es de la línea hacia abajo, soltando el trazo. Hacia abajo. Tono clarito primero. Una barbita de tono claro. De hecho, pueden ser como garabatitos también. El pelito, el vellito en la barba está medio revueltillo. Un poquito revuelto los trazos, no llevan una línea perfecta o muy sencilla de interpretar, ¿no? Es más revoltura del vellito. En aquí uno la barbilla debajo del labio hacia abajo. Ya puse el tono claro, ahora vamos con el tono medio y aquí es encima simplemente. Garabatitos, garabatitos. Pero de arriba hacia abajo, dejando caer el trazo. Como dibujar cada vellito. Tono oscuro hasta abajo, por favor. Nada más aquí en la partecita de abajo, que si observamos en la fotografía, esa es la parte más oscura aquí debajo. Aquí simplemente nada más seguimos haciendo vellitos, pero más juntitos. Más juntitos aquí por debajo. Claro que le puedes poner más capas, ¿eh? Yo siempre les explico la básica, tono claro, tono medio, tono oscuro, pero le puedes poner 4, 5 capas, 6 capas o 10 capas, todas las que quieras. Sí, pero mi objetivo siempre es darte lo esencial para que después de lo esencial tú ya puedas despegar. Sombreamos un poquito, esferizando un poco la barbilla. Hacemos que se vea la siluetita de la barbilla. Miren, aquí hay una pequeña, no sé si sea cicatriz o no, aquí debajo de la comisura de la boca. Aquí. Pero aquí se concentra un poquito más de sombra.
Dice que sacapuntas recomienda, si es sacapuntas, los metálicos, los que son de metal, no los de plástico. Y si no, pues también con un cúter, una navajita, sacarle punta con navajita. Pero cualquiera de los dos. Hay muchos que deciden sacarle punta con navajita y otros que les gusta sacarle punta con un sacapuntas metálico. Los sacapuntas metálicos, los pesaditos, son los mejores. De todas maneras, con cualquiera, si se te cae, ya se te quedaron las puntas. Ándale, ya Neddy. Muy bien, está muy bien. Independientemente con qué le saques puntas, si se te cae el lápiz, si se te cae a cada rato, se va a quebrar las puntas por dentro. ¿De acuerdo? Otro padre está quedando, miren, mi tío. Aquí libremente, muchachos, podemos completar, como ya tenemos la altura correcta de la barbilla, vamos a completar con una pequeña línea uniendo desde la barbilla hacia la oreja, pero no va, no va totalmente completo, miren, esta partecita de la barbilla. Y nuevamente hacemos el tono de degradado en esta dirección de diagonal. Primero hacia arriba, hacia la barbilla, por favor, hacia la cara. Tono claro. Hacemos una pequeña capa de sombra en tono claro primero, conectando hacia la oreja. Aquí, tono claro. Tono medio, me regreso y lo hago un poquito más cortito, pegadito hacia abajo, hacia la base de la línea. Tono medio. No llega hasta la oreja. Y el tono oscuro, aquí se queda más intenso. Esto repite solamente hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer, pero hacia abajo ahora. Hacia abajo a la derecha, tono claro. Uno es la sombra del rostro y otro es la sombra del cuello. Esta que estoy haciendo ahora es la sombra del cuello. Tono claro. Tono medio, pegadito a la línea nuevamente. Y tono oscuro. Más pegadito aquí a la línea. Muy bien, y ahí ya por automático se oscurece esa partecita. Ya no tienes que delinear ni nada, solamente con sombra cruzadita, ahí ya se completó. ¿De acuerdo? Miren qué padre se ve ya más entero el dibujo. Hay un brillito a la derecha de la comisura de la boca, aquí en esta parte de la mejilla. Esto de aquí lo podemos siluetear. Y también hay un hueco ahí debajo del pómulo en la mejilla de sombra. Tono claro. Aquí en diagonal. Así, enmarcando el pómulo. Tono medio. Y tono un poquito oscuro. Haciendo que se vea más huequito ahí. ¿De acuerdo? Pero leve, leve, leve. Y el trazo es ligerito. Y podemos incluso completar hacia abajo también con línea cruzadita. Hay un espacio también de luz, pero la sombra es mayoritaria, pero sigue siendo trazo clarito. Toda esta partecita. Lo pueden seguir rellenando, jugando con los 3 tonos. Repito, son mínimo 3 tonos. Pueden ser máximo los que quieras, pero siempre y cuando que trabajes el degradado correcto de con tu lápiz. Aquí el pómulo hay un brillito también. Toda esta área del pómulo siempre se va a mostrar la mayoría de las veces un brillito en esa zona. Voy a completar con un poquito de sombra antes de dibujar el cabellito. Detrás del ojito. Esto de aquí. Juega con las sombras.
Dudas, muchachos. ¿De dónde nace el cuello? Observa que si colocamos una línea vertical de donde nace el cuello, toca dónde, muchachos. Justo en el borde del ojo, ¿ya vieron? Justo en el borde del ojo, aquí. Si subimos esa línea vertical hacia arriba, acá en nuestro dibujo, bajamos esa línea de la punta del ojo de manera vertical hacia abajo, y aquí ya ubicamos dónde comienza el cuello, aquí, en este espacio. Observa el borde de la manzanita, la gargantilla y esta posición. Aquí nuevamente, para que practiquen muchísimo, tono claro en esta diagonal. Tono medio en esta posición, más pegadito hacia la izquierda. Y el tonito oscuro aquí define esos huequitos. Aquí hay uno arribita, otro aquí hacia abajo, y marca un poco el centro de la garganta. Bien prendida la música, ¿verdad? ¿No se escucha la música? No se escucha. Ah, caray, yo le escucho bien padre. A ver quién se le está escuchando. A ver, déjame le subo tantito. Uy, yo pensé que estaban bien prendidos, igual que yo. Eso es Ezequiel, eso es Ezequiel. Todos como DJ. Ritmo de la música, chavos. Bueno, la voy a dejar así, a ver si se escucha bien, ¿verdad? Está muy arriba. Le bajo un poquito. Ah, le subo, dice Leo, le subo. Leo, sí, Rebe, No, chavo, ya viene Navidad, muchachos, tienen que prenderse. Hay que prenderse tantito. Bueno, tranquilos, todavía no terminamos. Primero los alboroto yo, ¿verdad? Y lo ya. ¿Qué nos falta, muchachos? Ya tenemos la basecita del cuello. Ah, el cabello, vámonos con el cabello y la frente. Vean todas las líneas que vamos haciendo. Son muchísimas coordenadas. Entre más coordenadas tengas, pues más elaborado es tu dibujo, ¿no? Mucho más completo va a ser tu dibujo. Ahora, para la zona del cabello, ubiquen primero, así como en la barbilla. Si recuerdan, tomamos la altura de la oreja y la duplicamos hacia abajo para la parte de la barbilla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer lo mismo tomando la altura de la oreja y duplicando hacia arriba para el volumen del cabello. ¿Cuántas orejas de distancia hay? Hacia arriba. Voy a tomar la altura aquí en medio de la oreja. Duplico hacia arriba y aquí hay una oreja de alto. Lo voy a marcar aquí. Se me hace que van a ser 2 orejas de alto, muchachos. Acá ya me queda cortado, pero está a esta altura. 2 orejas de alto, por favor. Si no queda, pues hasta donde llegue. ¿Sí? Esta partecita la voy a marcar en azul nuevamente.
De aquí, muchachos, mire, voy a tomar esta medida. Aquí la oreja de alto, de aquí por el centro, por el centro. Una orejita aquí. Dos orejitas también me rebasa, entonces pues va a quedar por encima de. Muy bien. Aquí, levanta la mano a quien sí le cupo las dos orejitas de alto. ¿No? Ay, a Betty, muy bien. Perfecto. Bueno, dos orejitas de alto, a mí no me cupo. Va a quedar muy similar a la imagen, cortadito. Pero lo que me interesaba era que pues la nariz no quedara cortada, ¿no? Lo principal. El cabello puede quedar un poco cortado. Ahora, vamos a dibujar, por favor, el volumen del cabello. Perdón, me falta, ya tenemos la altura, ahora falta la parte trasera, que si observamos, pues es una oreja de ancho hacia la derecha, y aquí dijimos que rebasa la María Luisa, ¿sí? Ese es el número 5, el recuadro número 5. Ese recuadro número 5, a la altura del picto de la oreja, a más o menos a esta altura, miren, no sé si ya lo ubicaron en la misma imagen. En la misma imagen, a esta altura del piquito de la oreja, pero por fuera, hacia la María Luisa. Ustedes decidan si lo quieren hacer hacia afuera de la María Luisa o dejarlo cortadito, dejarlo más o menos como por aquí, ¿sí? La María Luisa también nos ayuda a eso. Entonces damos el volumen del cabello. Me falta la frente, perdón, me falta la frente. Ya me ando yendo directo con el cabello y falta aquí la frente. Esta parte de la frente es la que falta ubicar. 1,5. Miren, aquí, la altura de la frente, hasta aquí llevamos una orejita de alto, ¿no? Miren aquí. Una orejita de alto hasta este punto, ¿de acuerdo? Y hacia arriba es la mitad. Voy a ubicar la mitad de aquí y la duplico nada más hacia arriba, la mitad. 1,5, ¿de acuerdo? 1,5, muchachos, por favor, hacia arriba. Eso sí va a quedar dentro de la imagen. Una oreja y media hacia arriba. Una oreja y media. Con esto va a ser más que suficiente. Con esto va a ser más que suficiente para poder ubicar, miren, esta coordenada. Todos atención aquí a la fotografía nuevamente, que la otra coordenada, la última coordenada que vamos a ubicar, la voy a marcar con naranja. La última coordenada que vamos a ubicar es esta, muchacha. Esta de aquí. Es donde da vuelta la frentecita. ¿De acuerdo? Esa coordenada con una línea vertical llega, miren aquí parte del ojo, aquí está dentro del ojo, y la línea horizontal pues ya la tenemos de altura, ¿no? La altura ya la tenemos. Me lo marco con naranja. La altura ya la tenemos, a 1,5. Y de manera vertical observa que está dentro del ojito, aproximadamente a esta altura. Y aquí está ubicada la coordenada, esa de ahí. ¿De acuerdo? Esa coordenada, horizontal y vertical, la altura y la distancia con una línea vertical. Así como colocamos la coordenada de la nariz. Eh, 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 eh. Así como colocamos la altura de la nariz, ubicamos también la coordenada de la frente, donde da vueltecita la frente. Aquí hay un pequeño circulito en la frente de Johnny Depp, en la ceja. La altura vertical es aquí dentro del ojito, mire, aquí dentro del ojito, ¿sí? En esta partecita, ay, perdón, en esta partecita del ojo, de aquí sale hacia arriba la línea, y dentro del ojito. Y aquí nada más ya con nuestro dibujo trazamos hacia ese punto. Ahorita te digo, Axel, cómo se escribe Johnny Depp.
Ponlo en internet y ahí en internet te corrige si lo escribes mal. Bueno, a esa partecita nada más. Y ya por último, nada más algo muy sencillito. Vamos a intentar bajar la línea del marco de la frente hacia la oreja. No los mechones todavía, los mechones ahorita los hacemos. Primero el marco de la frente. Esto de aquí, hacia la patilla. Es el último que dibujamos porque como está por encima de todo, hasta que esté todo completito ya podemos dibujar hasta esa parte de la frente. Incluso comenzamos a sombrear aquí el frente. Tono claro, tono medio y tono oscuro, pero más hacia arriba al frente. Parece cabeza de payaso, ¿verdad? Pero tranquilo, tranquilo. Todavía es sin cabello. Y un poquito de sombra en el lateral derecho. Muy bien, ese que dudas, muchachos. Ya después de esto, lo que conviene hacer es primero un óvalo grande, grande, grande. Observen el copete al frente. ¿A qué altura de la nariz llega? Más o menos aquí, un poquito más enfrente de la mitad. Aquí. Suben y observa que aquí justo donde hicimos ese cruce, aquí hay un remolino, muchachos. Aquí está un pequeño punto de fuga. Y vamos a intentar hacer los cabellitos por pares. Les voy a poner un pequeño ejemplo aquí, miren. Por pares. Uno, dos. Y hagan que choque aquí, miren, aquí está, se unen en esa partecita aquí. Trata de que la línea, cuando intenta hacer las líneas pares, la punta se junte. Que no estén así, por favor, así de que, y luego así, todo cruzado. Sí, así muchos hacen esto. Pero no, traten de que salga la línea y se una, ¿sí? Aquí, en punto. Traten, por favor, traten, traten. Si lo hacemos por mechones, va a ser más sencillo interpretar por pares que nada más ir haciendo pelo raya por raya. Uno y dos. Uno y dos. Traten de uno. En la frente hay un montón y aquí nos divertimos bastante porque se va a tapar mucho la frente. Uno y dos. No tiene que ser exactamente el mechoncito colocado igualito a la foto, no. Nada más que tenga la misma interpretación. Aquí en la frente. Mira, se me salió más ancho, pero se ve bien. Uno y dos. Uno y dos. Practica tus trazos largos. Uno y dos. Muy bien, primero todos los mechones, ya después nos preocupamos por rellenar. Hacia atrás, pues aquí el volumen al menos de mi dibujo, pues aquí se corta con la linecita de la María Luisa. Pero después vienen todos los mechoncitos acá con volumen hacia atrás en la nuca. Primero marco la silueta, esta de aquí, que rebasa la María Luisa. Ay, nos falta ubicar esta línea de acá, miren dónde llega el cabello. Acá donde llega el cabello, muchachos. Esta linecita que estoy poniendo aquí, de manera horizontal, llega a más o menos a la mitad de la barbilla, o entre el labio inferior y la barbilla, la mitad de distancia, más o menos como a esta altura.
Y de manera vertical, aquí está el cruce, este crucecito, este de aquí, detrás de la orejita, ¿ya vieron? Aquí detrás de la orejita. Y ya puedo marcar ese cruce de ahí, detrás de la oreja y un poquito a la mitad de la barbilla, entre la boca y la barba, el borde de abajo. A esa altura silueteo. Y aquí ya completo el cabellito. Ahí termina el cabello y ahí continúa la línea del cuello. Voy a terminar nada más un poquito la sombrita del cuello. Tono claro, tono medio, tono por debajo de la orejita, sobre el cuello, ahí un poquito, pero ya esto es tono claro. Muy sencillo. Mira, ya lo voy a anotar aquí el nombre. Es J-O-H doble N Y D doble E P. Es cierto, es con doble P, ¿no? Creo que es doble P. Es doble P. Ah, no es una, a ver, ¿cómo es lo correcto? No sé. Al revés, doble E, seguro. Ah, sí. Es cierto, dice Greta que con doble P. Así está bien, dice. Johnny Depp. Que la de unos me están diciendo que sí, otros que no. Doble P, dice Rebe. Yo también me acuerdo que era doble P. Doble P, porque deep es de profundo. Y no, con la doble E significa profundidad, oscuridad. Ahí está. Doble P es correcto. Ya es, Leo. Es que es la otra palabra, pues así existe también. Muy bien. Todos ahí peleándose, ¿no? Pues, doble P, ahí todos me estaban escribiendo. Doble P, doble E. Y ahí todos me están escribiendo. Sí, tranquilo, 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 público. Doble P, correcto. Colocamos el mechoncito por pares, por favor. Ya para terminar esta parte es todo por parecito. Mientras terminamos el cabellito, déjame le subo a eso, está en pares. 2 minutitos nada más. But I can't think of a better time to say, well, hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Well, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. Well, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Manos arriba, manos arriba. Eh, 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 Pónganse a dibujar ahora, por favor. Children of the sky. Voy a colocar una sombra sencillita del cabellito.
alright. Hold on. Instead of messing with our future, open up inside. Hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. Vamos a explicar un poquitito el diseño del mechón y con eso terminamos, muchachos. Miren, aquí un mechoncito de la parte de atrás. Para el mechoncito, la manera correcta de dibujar un mechón. En la siguiente voy a limpiar este mechoncito para dibujarlo bien. Elijan un mechoncito, por favor, el que quieran. Aquí al centro dejamos un brillo, un espacio vacío. Todas las líneas van a ser de la raíz hacia el medio, hacia el centro, pero dejando incompleto esta partecita. Y después de la punta hacia el centro, también dejando incompleto esta parte. Y con esto conseguimos un brillito más natural. Voy a hacer otro aquí. De la orilla hacia el centro y de la punta hacia el centro. ¿Se entiende, muchachos? Dejando los brillitos. Dejando los brillitos. Y ahí ya pues nos entretenemos como 2 semanas más o menos para terminar todo el cabello. Si tienen 2 semanitas, pues en sus ratos libres, seguido es como 2 semanas, así en ratos libres como un mes. Pero ya ustedes deciden qué tan elaborado lo quieren hacer. Miren, aquí el mechoncito este del rostro. De la punta hacia el centro, ubico donde quiero que se quede el brillito. De la punta hacia el centro, hacia donde quiero que quede el brillo. Después hacia abajo, no tiene que ser desde atrás, ¿no? Si es un mechón largo, lo hago por partes. Ahí va a quedar ese brillito. Después hacia arriba. Y ahora sí, después de los mechones ya empezamos a dibujar los brillitos. Los brillitos en el cabello, pero ustedes deciden qué tan elaborado quieren hacer su dibujo. O qué tan simple, pero todo lo que acabamos de hacer es un enfoque del boceto realista. Y aquí nos vamos a dar cuenta que entre más queramos que se vea realista, es más tiempo simplemente. Más cantidad de tiempo. Oh, bien oculto, ¿verdad? Que se quedó ya la foto de Johnny Depp. Dudas, muchachos, hasta este punto. Déjenme, miren esta. Aquí les voy a poner la fotito. En la mañana hicimos quería hacer a Matt Damon, fíjense. Matt Damon también, pero el cabello de Matt Damon es más simple. Me gustó más el mechoncito de cabello de Johnny Depp. En la mañana hicimos a mi tía, mi prima, Scarlett Johansson García. También de perfil. Emilia Clarke también la quería hacer, pero vamos mejor a mi tío Johnny Depp. Dudas, muchachos, espero que les haya gustado. Firmen sus dibujos. Aquí colocamos ya nada más todo el resto del cabello, repito, pues ya va a ser a tu decisión si quieres continuarlo. ¿Qué les parecieron las medidas? Levanten la mano los que se estresaron con las medidas. Es práctica, muchachos. ¿Sí? Es práctica.
Esta, como muchas otras veces lo hemos mencionado, es una de las clases más elaboradas por las medidas. Y fíjense, y hasta eso, para los que han estado en otras clases, ¿se acuerdan que en otras clases siempre hacemos el recuadro completito de cada parte de la nariz, de la boca, de todo? Aquí no, aquí quise hacer un poquito una coordenada y la mitad del dibujo, la mitad de la coordenada, la mitad del dibujo, para también practicar esa parte del ojo. Muy bien, así que espero que les haya gustado. Firmen su dibujo. Miren, aquí voy a poner mi firma en el cuello. El 2020, mi nombre, Alberto Buchín García. Qué bonito se ve con todas las líneas. Bueno, al menos a mí me gusta muchísimo cómo se ven todo el boceto de las líneas. Bueno, nos vemos el día de mañana. Iba a decir buen fin de semana, pero no es buen fin de año. Ya estamos en el sábado del año. Ya se va a acabar noviembre, muchachos. Sí, y todavía sigo esperando mi regalo. Ya se pasó mi cumpleaños y ya no me regalaron nada. Bueno, todavía es noviembre. Todavía estamos a tiempo. Cuídense mucho, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos una clase de acuarela para que se preparen, por favor. Mañana clase de acuarela. Gracias, buen fin de semana otra vez, iba a decir. Gracias, muéstrenme sus dibujos. Eso es lo que se estaba pasando. Muéstrenme sus dibujos, por favor. Gracias, Rebe. Ahí Rebe ya me recordó muy bien, ¿cómo se llama tu hija, Rebe? Alejandra, no, Rebe, Rebequita. Gracias, Melanie. Y, pues son un montón. Perfecto, a ver, déjenme le paso lista. Muy bien, Raúl, Greta, Alondra, Ezequiel, Sergio, Ian, Diego, Joana, Rebe, bueno, de Rebe ya lo vi, Ian, Esquivel, muy bueno, muy bueno. Mariana, Axel, muy bien, muchachos. Oigan, están padrísimos sus dibujos. Muy bien, Ditsi, muchas gracias. Gracias, Pamela. Avi, Marisela, pónganle su firma para que vean los que faltan de su firma. Muy bien. Maricel, qué milagro, Maricel. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Diego, gracias Leo, Yolistli, muy bien, gracias Marifer. Gracias muchachos, nos vemos el día de mañana, pórtense bien, cuídense mucho y practiquen, recuerden que vamos a tener más prácticas de retratos y siempre aprovechen ese tipo de prácticas, ustedes también háganlo, por favor. No se consigue la perfección más que con la práctica. No te quedes con que nada más de que, ya la vi una vez y ya con eso se queda, no, de que no, ya vi una clase de eso. No, no, no. Intenten hacer más hasta que lleguen a dominar el dibujo, hasta que lleguen a comprenderlo totalmente. De acuerdo, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.